Muy buenas noches, bien hallados todos, gracias por estar ahí, bienvenidos a Romanito. Empezamos, lo que se llama en el argot patada a seguir. Miren, este es un programa que está a medias entre el periodismo formal y la comunicación espontánea. Nada de realismo especulativo. Nosotros, mis estimados emeritenses, hacemos ecología de la comunicación de cercanía. Si no, si al final nos van a terminar estudiando en las facultades. Yo creo que Kapuscinski, el maestro, decía que para aquello de que las malas personas no pueden hacer buen periodismo, y nosotros hacemos buen periodismo de cercanía porque somos buena gente, Maima, Fran Morillo y yo, las cosas como son. Los afectos y los efectos de este romanito laten en el cardiograma cultural y espiritual de Mérida. Esta noche, aquí, ahora, compartimos romanitos con don Juan Ignacio Barrero y Valverde, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mi viejo no por edad, sino por el tiempo que somos amigos. Por las dos cosas. Yo soy de los pocos que todavía le llamo Juani, o sea, con eso calculen ustedes. Vamos a ver, Juan Ignacio, primero, muchas gracias por estar aquí y compartir este rato. Yo, si fuera Agustín Velázquez, que es el que domina el latín, te llamaría el filius favoritus de Mérida, que es lo que vas a ser dentro de poco. Ya lo eres, pero formalmente, filius favoritus emeritense. Pero en fin, no tenemos tiempo muerto en este romanito, así que vamos a empezar. Hijo de Demetrio y a la vez de la saga de los Valverde, es decir, que unías un poco la savia de Guareña con la aristocracia de la sangre, de insignios médicos, gente muy culta, prohombres emeritenses. Tú no me vas a declamar, pero tú sí que eres un sucesor de aquellos que decían: porque semos así pardos del color de la tierra, los nietos de los machos que otros días triunfaron en América. Primera pregunta, ¿tu infancia son recuerdos de...? Pues son felices. En una guareña, yo nací en Mérida, porque como mi abuelo Andrés Valverde era médico, lógicamente mi madre se vino a dar a luz A Mérida. Con su padre. Y después nos fuimos a Guareña. Y yo estuve en Guareña estudiando en un colegio que era la Escuela de la Doctrina Cristiana, me acuerdo. Y allí estuve 8 años, la verdad, que yo recuerdo muy feliz. Años felices. Tú primero, porque hay muchos de los que nos están viendo, te tendrán, además a los que les gusta el fútbol, te tendrán una envidia tremenda porque tú has estado en los palcos de los campos de fútbol más importantes, iba a decir de España, pero yo creo que del mundo. Yo te recuerdo a ti en el Bernabéu, en el Metropolitano, es decir, que bueno, que se ve el fútbol de otra manera desde donde tú lo veías, claro. La verdad que entre las fotos que hoy traía y que no nos da tiempo de enseñar, dará tiempo. Había una, porque yo soy madridista, y sí, he tenido... Nadie es perfecto, no te preocupes. El honor de jugar una vez en el Bernabéu. Y tengo una fotografía con Roberto Carlos y Tosas, el entrenador, que estamos los tres abrazándonos, porque fue un partido muy curioso. Y la traía hoy. Lo que pasa es que como he llegado tarde, bueno, no te y la preocupes. televisión se mueve por horarios muy estrictos. Y es de no noche. ¿Y por qué jugaste ese partido? Pues era un partido que hacía Luis del Olmo contra la droga. Y entonces jugaban exjugadores del Atlético, exjugadores del Madrid, exjugadores del Barcelona, y siempre, si había algún personaje que era deportista, lo invitaban a jugar, y me invitaron a mí. Tengo que reconocer que el fútbol no era lo mío. Yo empecé jugando a fútbol, me entrenaba en Luchana a las 7 de la mañana ahí en el hipódromo, pero lo que era fuerte, jugaba de defensa y lo que hacía era pegar patadas, unas patadas tremendas, ¿me entiendes? Y decidí pasarme a otro deporte que fue el baloncesto. Es lo que os pasa a los del Real Madrid. Oye, eso te iba a preguntar precisamente, Juan. ¿No ha sido el fútbol el deporte que más has practicado? Es decir, que a ti te ha gustado el fútbol, pero es curioso porque ahora has dicho que eres del Madrid, pero nunca has sido un hincha. Es decir, esto que nos pasa a los cérrimos, los hinchas como yo, que el corazón nuestros enamoramientos, nuestros desenamoramientos de futbolistas es tan complicado como el de cualquier hombre y mujer. Y tú, sin embargo, nunca has exacerbado esa pasión futbolística. Yo es que exacerbar no he exacerbado nunca casi nada. A mí me gusta el deporte, soy deportista y sigo siendo deportista últimamente, si no es por el porrazo que me he caído y que me he roto la dentadura, entre otras cosas, seguiría jugando al pádel, ahora que no puedo jugar a otras cosas. Pero he sido deportista de espíritu, además. Yo recuerdo que cuando ascendió al Mérida a Primera División,
Yo los invité en el Senado, Sí. que presidía yo en ese momento, y les di una serie de consejos y les expresé algunos de mis aprendizajes. Y dije que en el deporte yo había aprendido a saber ganar, a saber perder, que es importante, a jugar en equipo, a ser solidario, la cultura del esfuerzo, todas esas cosas. Y todo eso he intentado yo siempre aplicarlo a mi vida y a la política, que es una parte de mi vida. Juan, ¿qué recuerdos te trae aquel Frente de Juventudes Consuelo de Madera, que muchos de los chavales que estaban allí después acabaron en el PSOE, olvidando su etapa de jóvenes falangistas, pero bueno, pero que fue un espacio en realidad que vino bien aquella Mérida que dejaba de bostezar? Por supuesto, como yo, el fútbol no era lo mío, eran las patadas en el fútbol, alguien me llevó un día allí a jugar a baloncesto y vi que aquello me gustaba. Tú has dicho algo que me recuerda una anécdota, ya que el primer día que yo fui con otras personas, no me acuerdo quiénes eran en ese momento, aunque traía la primera foto de un partido que jugamos allí en lo que se llamaba el campo del Falange o del Auge, o yo Sí, no bueno. sé, es que no. A la salida, pues hubo unos chicos que me pararon y me dijeron: Juan Ignacio, tú aquí no puedes jugar. ¿Por qué? Porque no eres de Falange. Y yo les contesté exactamente: ni lo soy ni lo voy a ser. Pero sin embargo jugaste, y mucho. Al final hice amistad con Eugenio, a que desde aquí envío un abrazo y deseo que se recupere bien, Pepe Navas, etcétera, etcétera, y acabé jugando allí. Y efectivamente, cuando yo fui la primera vez, la primera legislatura, diputado en la Asamblea, cuando jugáramos el cargo y nos sentábamos allí, la derecha en un lado, la izquierda en otro, y miro de frente, vi que en los escaños del PSOE estaban todos los de Falange, que a mí me dijeron que no podía jugar allí. Que No curiosamente después no formaron, porque has hablado de Pepe Navas, Hueso, después fuiste el equipo del Imperio, que ha sido el mejor equipo baloncesto que ha habido, y no retiro una palabra Sí, en pero Mérida. yo traía varias fotos de eso, del Imperio de tercera división, del Imperio de inicio, el de tercera división. Ahora estamos viendo algunas. El de tercera división y el gran Imperio de segunda división, como estaba Tony Béjar, Alberto Martínez, eran gente de Badajoz, en fin, hicimos un gran buen equipo. en segunda división, que hizo que yo después fuera a Sevilla y acabara jugando en el Sevilla Club de Fútbol en primera división. Quiero hablar de esa Mérida, pero tú, base, alero, ¿dónde estabas más a gusto? Pues es curioso, pero yo empecé de alero, entonces se jugaba con un base, dos aleros y dos pivos. Sí. Ahora se juega distinto, ahora se juega con un pivo, no, depende. No, se jugaba con dos bases, mejor dicho, dos aleros y un pivo. Y ahora se juega con un base, dos aleros y dos pivos. Yo empecé jugando de alero, pero cuando llegué a Sevilla y me fichó el Sevilla Club de Fútbol, que era del ACB, que era de primera división, Luis Trujillano, que era el entrenador, me dijo: yo creo que tú pasas muy bien el balón, debes jugar de base. Y yo tenía cierta dificultad para botar con la mano derecha. Y hizo un esfuerzo conmigo tremendo para que yo botara con la mano derecha y acabé jugando ya tanto en el Sevilla como Pero después cuando estuviste Unión, en el Fórum no eras base, ¿no? Base, sí, y en la Unión Deportiva Salamanca, que quedamos 2 años campeón de segunda división, jugamos el ascenso a primera y no logramos ascender. Ya fui base siempre. Bueno, fíjate que yo le contaba antes a Fran Morillo cómo aquella Mérida era Mérida una vitalidad. Por primera vez Mérida tenía también, además, tú en eso no jugaste, pero tenía un equipo balonmano buenísimo. O sea, que logró llegar a cotas, no sé, que era una Mérida que yo le veo un movimiento. Hombre, ahora no es lo mismo, evidentemente, y yo creo que jugabais más por amor al arte que por otra cosa, claro. Tan por amor al arte que teníamos que comprarnos nuestra equipación y nuestro con nuestro dinero en el Imperio. Por cierto, Mérida tiene una deuda con Agustín Jiménez. Estoy tiene una deuda. Totalmente de acuerdo que Agustín contigo, no tenga Juan una Ignacio. calle, que no tenga algo, una persona que dirigió hacia el deporte, desde alevines hasta mayores, jugaban en el regional y el equipo juvenil, que era el mejor, a cientos de chicos, a cientos de chicos, que en vez de dedicarse a otros menesteres pues menos nobles que el del deporte, se dedicaron al deporte, fue por Agustín Jiménez.
Yo pensaba, bueno, has hablado de baloncesto, yo te recuerdo que también has jugado a tenis y has terminado ahora los últimos años, que vamos, eres un profesional del pádel, o sea, pero claro, creo que la base, por decirlo así, siempre es la misma, ¿no? La base la conseguiste en tu juventud físicamente y... Sí, la base era que yo he sido deportista siempre, que lo soy de espíritu y que soy incapaz de vivir sin el deporte. Ahora, con casi todo roto, hasta que no me recupere, no volveré a jugar al pádel, porque ahora juego al pádel, donde no soy ningún fenómeno, pero es una cosa muy graciosa porque los exjugadores del Mérida, Pla y toda esta gente que tienen 25 años menos que yo, ¿no? Cuando llegan y me saluden a mí y dicen, maestro, y a los que van con ellos les dicen, este tío tiene 20 años más que nosotros y lo tienes ahí jugando. Bueno, uno hace lo que puede. Lo que sí es cierto es que me siento deportista y me siento deportista en la vida. Por eso digo que todos los principios que yo he utilizado en el deporte también los he utilizado en mi vida personal, familiar y en mi vida política, que ha sido extensa. Había un escritor que decía que todo lo que había aprendido en la vida aprendió del fútbol. Oye, pues fíjate, no sé, este recuerdo quizás a ti se te haya olvidado, a mí no se me olvidará nunca. Hicimos la Peña del Imperio, una peregrinación a Guadalupe y la etapa Cañamero-Guadalupe, que tú viniste con nosotros, una etapa durilla, que yo recuerdo. Porque era por la sierra. Sí, el castaño del abuelo y el ¿cómo se llama? El melonar de los frailes, la cruz de Andrada. ¿Te acuerdas? Que terminamos en una, que comimos allí en la hospedería, cada uno llevaba parte de la... Fue una reunión muy bonita. Yo, en ese momento yo presidía el Senado, y algunos de los escoltas que me acompañaban, yo los oía por todo diciendo, este presidente acaba con nosotros. Bueno, perdona, nadie lo sabe, voy a contar otra anécdota, porque otra de tus facetas es que eres de la Veracruz, y yo te recuerdo a ti procesionar en la Veracruz con 2 pedazos armarios roperos a izquierda y derecha, que desde aquí no son esos 3 tíos tan altos que venían. Desde la Veracruz soy el hermano mayor y mi mujer también, somos hermanos mayores honorarios. Y cuando hemos podido, hemos ayudado a la cofradía en todo lo que hemos podido. Oye, no vinculado al deporte, porque de alguna manera también es un deporte, pero es algo más, porque es una afición, es un arte. Está tu afición a la caza, es decir, pasarán los años, vendrán las canas, pero tu afición cinegética la mantendrás siempre en el alma. ¿Quién te inoculó esa afición por la caza? Pues yo creo que es mi padre. A mi padre le gustaba la caza, le gustaba tirar, le gustaban las armas y yo desde pequeño, pues él me enseñó con unas escopetillas pequeñas de 14 milímetros, tirar al primer pájaro y tal. Y a mí me encanta el campo. Y como me encanta el campo, pues me gusta la caza que va vinculada al campo. Pero soy un cazador como casi todos, que somos no predadores, sino gente que cuidamos el campo y que cuidamos los animales, porque no tiramos a la cierva, si es a venado o a lo que sea, si es a cochino y ves que va con marrano, no tiramos, sino que cuidamos perfectamente a la especie y cuidamos el campo. Tú dices que no quieres recitar, allá tú, pero yo sí que te recuerdo a ti, a ver, venga, vamos a llamarlo versar un fandango, ese que dice, ay qué bonita me entró esa perdiz en mi puesto, ay qué bonita me entró, tan valiente y pinturera que yo la quise tirar y la dejé que se fuera. Eso te lo escucho yo muchas veces, Juan Ignacio. Pues ese se me ha olvidado, yo solamente de poesía recuerdo trozos, ¿no? Por ejemplo, ayer por casualidad, pasé por la calle Arquitas, creo que era, y había un recuadro de estos que se han puesto en las calles con frases de distintos autores de distintas épocas, ¿no? Y mi tío abuelo Félix Valverde Grimaldi era Félix Valverde el poeta por antonomasia, tanto es así que todos los poetas de Mérida cuando murió iban al cementerio y dedicaban un acto que era en primavera, una flor para Félix. Y lo que sí me acuerdo es que me estoy acordando en este momento que cuando yo me acuerdo de mi primera campaña a las municipales, hace muchísimos años, y fui a La Paz, pues sí le recité una poesía a los gitanos que hizo mi tío abuelo y que era muy, muy bonita. Y que nada más que recuerdo una frase. Pues decirla. Señor alcalde mayor, no prende usted a los gitanos,
llevan roto el corazón y hacen palmas con las manos. Al final te voy a hacer hoy recitar, si no es al tiempo. Oye, aplastas te voy a citar algunos personajes históricos, es la palabra. Además vas a ser la primera persona que viene a Romanitos que ha alternado con tan altos personajes. Y me gustaría saber si con alguno hablabas de fútbol o de temas así. Por ejemplo, uno, Fidel Castro. ¿Qué recuerdos tienes de aquel encuentro? Bueno, hombre, lo de Fidel Castro, yo siempre he dicho que ha habido dos personas que me han impactado bastante. Después me preguntarás por la otra seguro. Uno es el que hoy es santo, San Juan Pablo II, te iba a preguntar y otro seguro. es Fidel Castro. Dice, ¿cómo es posible? Bueno, yo tuve una cena con Fidel Castro de 7 horas más o menos aproximadamente, porque él tenía prisa, porque al día siguiente... Que tenía prisa y tuviste 7 horas. Al día siguiente recibía al presidente de Colombia, a Pastrana, con el que yo había estado el día antes, por cierto, a las 8 de la mañana. Y entonces, claro, nada más que fueron 7 horas, si no me tiene 8 o 9 o 10, ¿no? Entonces fue muy curioso porque estaba el embajador de España que me acompañaba, el presidente Alarcón, presidente del Parlamento cubano, que yo voy a estar con él por la mañana, y a él le acompañaba también su secretario, Robertito, que días después lo hizo el ministro de Asuntos Exteriores. Prácticamente allí nada más que hablaba él y yo de vez en cuando. Y entonces era un personaje, yo me estaba dando cuenta que estaba viviendo con un personaje con el que no tenía nada en común, sino todo lo contrario, pero que era un personaje histórico y será un personaje histórico, ¿no? Todo lo que me decía era tremendo. O sea, por ejemplo, me decía, la juventud se hace vía, y le decía al presidente del Parlamento, ¿verdad, Ricardo? Sí, comandante. Y hemos tomado una decisión, el primero que robe, 15 años de cárcel. El segundo, cadena perpetua. Y el embajador y yo nos miramos diciendo, esto es un demócrata, ¿eh? Esto es... Y todo lo que me contaba era así. Pero era un tipo interesante. Y durante 7 horas, pues hubo mucho para hablar. Yo le regalé una constitución porque me dijo bueno, él me regaló unos puros y tal. Doy fe de que te regaló unos puros. Lo digo porque yo me fumo algunos, vaya, ¿no? Bueno, no por otra cosa. El famoso, el que él regalaba, que llevaba Trinidad. Y yo le regalé, pues, cuando en el año 1812, antes de aprovechar la Constitución, pues los demócratas, digamos, llevaban las señoras aquí un collarcito y una cosa redonda que se abría y dentro estaba la Constitución del año 1812, para que no se la viera. Pues en la Cámara teníamos la del 12 y la actual en dos, un poquito más grande, así. 2 medallones. Y yo le dije, presidente, cada cual regala las cosas en las que cree. Se las regalé y me dijo, me gusta mucho, me gusta mucho. Oye, me has hablado, como no, de San Juan Pablo II. Yo también te digo una cosa, Juan Ignacio, es que tú en muchas cosas de estas, claro, si iba Chelo contigo, a ti te dejaban en segundo lugar, por ejemplo, en el Vaticano. Pero en fin, esto es una apreciación mía personal. No, en segundo lugar no. El Vaticano entramos, tengo fotos preciosas de eso, porque aquello te hacen una procesión con los guardias, con cual la mujer tiene que ir si es española, con mantilla negra, tienes que ir tú con todas tus medallas, bueno, aquello es tremendo, ¿no? Y primero entré yo solo. Y estuve con él hablando un rato, le trasladé los saludos de la Casa Real Española, le anuncié que iba a ir la infanta, cuya boda habíamos estado nosotros días antes a visitarlo, y bueno, fue aquello muy ameno. Y cuando ya yo había hablado con él un cuarto de hora, dijo, ya puede pasar su señora. Y entonces pasó Chelo. Son las imágenes tenía que yo he una visto. fe tremenda y se quedó así, porque su madre se la tenía, ¿no? Y para Chelo fue un momento importante. Sí. Y después ya, cuando ya nosotros hablamos, es cuando dijo que pase el embajador. Bueno, nos hizo unos regalos, algunos regalos, y mira, más que le pedí yo. Te iba a hacer una pregunta políticamente incorrecta, pero como en este programa decimos lo que nos da la gana, el rey emérito Juan Carlos I. Yo le tengo un gran aprecio personal. Es verdad que cometió errores personales en los últimos años de su vida, pero ha hecho tanto por este país que si ponemos una balanza,
yo creo que la balanza sería positiva a su favor, sin ninguna duda. ¿Y su hijo? Porque a su hijo también lo trataste bastante. Sí, lo traté y tuve en una ocasión, tuve la oportunidad de invitarlo a comer en el Senado y estuvo conmigo desde por la mañana hasta por la noche. Corcho. Y tuve la oportunidad de hablar mucho con él. Es una persona muy preparada, muy correcta. Es verdad que se parece más a su madre en el carácter que a su padre, pero creo que será, ya lo es, un gran rey. Oye, y otras personas, jeques, emires, Mohamed, que también estuviste con el de Marruecos, estuviste varias veces, ¿qué impresión al final? Por eso te he preguntado si con alguno de ellos hablaste de fútbol alguna vez, que me hace curiosidad eso. Pues la verdad es que yo creo que no. Yo creo que de fútbol, no es que son reuniones muchas veces que quizás hablamos de fútbol, pero no siendo ya presidente del Senado, sino presidiendo, que lo sigo siendo, presidente de la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad, y se hizo un grupo de juristas hispano-marroquíes y yo pertenecía, en nombre de la sociedad, a ese grupo. Y nos invitaron a cenar una noche, pues, en un sitio precioso, con carreras de caballos, contaban un sitio precioso, ¿no? Como curiosidad, allí no se bebe vino, pero esa noche las mesas estaban llenas de vino. Y en esa reunión, como ellos hablan casi todo nuestro idioma, pues creo que sí se habló de deporte, sí se habló de fútbol algo. No mucho, pero algo. Rodríguez Ibarra en una entrevista me decía que estuvo con Fidel Castro y que le puso Vega Sicilia, o sea que no te creas tú que andaba Fidel Castro mal de vino. Pues yo le regalé vino, yo le regalé... Que entendía, vamos. Porque él me dijo que había estado aquí y que le había costado mucho el vino y no era Vega Sicilia, me hablaba del vino del Guadiana y la torta del Casar. ¿La torta? Y le dije, presidente, yo le mandaré vino y queso. Entonces le mandé una caja de tortas del Casar y una caja de vino Ribera del Guadiana. Oye, a ver, en el fútbol es una pasión inútil que tú no la tienes como pasión, porque la tienes como otra cosa. Bueno, a mí me gusta el deporte y yo veo el fútbol. Soy del Madrid por Di Stéfano, alguien lo es, oye otro por Kubala del Barcelona. Sí, Y después soy también un poco del Sevilla porque jugué en el Sevilla de baloncesto, fuimos el primer equipo de baloncesto andaluz. Nos dieron un homenaje hace unos años, que estuvo en la división de honor, lo que es ahora la... No tiene Sevilla, sin embargo tiene el Betis equipo, el antiguo Caja San Fernando. Pues cuando era Caja San Fernando hace unos años, para hacerle un homenaje a los que fuimos los primeros en llegar a la ACB en Andalucía, nos invitaron a un partido y en el descanso nos llamaron 1-1 y nos dieron un trofeo que tengo yo y después nos invitó conjuntamente el Sevilla y el Caja San Fernando a una comida a los componentes del Sevilla. Oye, ¿tú has sentido miedo en la vida alguna vez? Porque yo te he visto fotos en funerales de asesinados por ETA, Miguel Ángel Blanco te he visto, por ejemplo, y fotos y imágenes. Y yo creo que ahí, en Miguel Ángel Blanco quizá no, porque había más, pero hay algunas que eran para decir, madre mía. Yo estaba allí el día de Miguel Ángel Blanco, yo he estado en todos los que nos han matado, por eso estaba, ahora ya se puede decir, he estado amenazado por ETA. A mí me llamó un día el ministro de Interior y me dijo, oye Joaquín Ignacio, acabamos de coger un piso franco y hay una fotografía de Lola en donde estás tú y hay una flecha puesta exactamente en tu frente, ¿no? Bueno, eso fue así. Yo nunca tuve miedo, nunca, lo reconozco, no tuve miedo nunca. Creo que eso iba en el cargo, era un honor para mí ser presidente de una de las cámaras parlamentarias de España y eso iba en el cargo. Nunca tuve miedo de nada y todos los días tenían que mirarme para abajo si había bomba en el coche, en los coches que yo llevaba, y siempre tuve que estar con gente después de dejar de ser presidente unos cuantos años, porque a los ministros quitando al del Interior le quitan a la escolta al día siguiente, ¿no? Sí. Y yo les dije cosas muy fuertes. Por ejemplo, cuando nos mataron al matrimonio de Soledad Becerril. De Sevilla, sí, Soledad Becerril, a los de Becerril, yo llegué con mi gente como siempre, porque yo fui a todo. Estaba la plaza del ayuntamiento lleno de gente chillando y tal y cual, y fuera ETA y asesinos y tal y cual. Yo subí y arriba en el salón de pleno
estaban los féretros y a la izquierda los sets de televisión. Y entonces me pescó una de las televisiones, no sé cuál, y me dijo, presidente, ¿qué siente usted en estos momentos? Y yo dije, lo mismo que toda la gente que están ahí fuera, son unos hijos de P. Y después los censuraron un poco, dieron hombre, el presidente del Senado, en un momento de emoción, pero igual me pasó el día de Miguel Ángel Blanco, que estaba yo haciendo declaraciones allí, y vinieron los de Ribatasuna recién matados, un cuarto de hora habíamos encontrado. Unos se fueron al pueblo y yo me quedé haciendo declaraciones, ¿no? Y viene el jefe de la escolta y me dice, señor presidente, vienen los de Ribatasuna. Digo, pues yo no me quito. Entonces cuando estaba hablando, no me acuerdo en qué televisión, pasaban detrás de mí y dije, y España está consternada menos los 500 energúmenos que están pasando detrás de mí. Bueno, el hecho de que yo estaba amenazado por ETA no me ha importado nada, porque consideraba que mi obligación era superar cualquier tiempo, de cualquier condición que pudiera suponer miedo, y ni siquiera tenía un cuidado especial. Es verdad que lo tenían la gente que estaban conmigo, pero yo no. Oye, ahora en la madurez, yo hablo, y lo digo también por experiencia, porque uno empieza a acumular prótesis y cosas. A partir de cierta edad las bombas caen cada vez más cerca, por decirlo así, en la vida. Sí. ¿El espíritu deportivo en qué te ha servido para esto? El espíritu del servido me ha servido mucho, ya lo he dicho al principio, que yo adquirí unos principios en el deporte que he aplicado a mi vida, porque he sabido ganar, si le llamas ganar a estar muy arriba. Sí, no, desde luego, lo he estado, no ha habido un extremeño que esté tan arriba. No he presumido ni me he dado una importancia especial, si siquiera cogí la casa oficial. Seguía en mi casa, que me venía aquí a Almería y nunca me desalejé. Oye, un deportista al que admires. Hombre, hay muchos, pero uno de ellos, Nadal. Nadal me parece que como persona y como deportista es un ejemplo a seguir por esta y por las generaciones futuras. Además de Alfredo Di Stéfano, ¿qué otro futbolista está entre tus preferidos? Hombre, a mí me parece que Kubala fue tremendo, este del Madrid que pegaba los zumbidos tan... Había uno que se llamaba Puskás, otro era Gento. Oye, no, el que se lo está pasando hoy bien es Fran Morillo, por lo visto, con estos temas. En fin, ha habido... Pero siempre es curioso. Yo me he dado cuenta que se hace un equipo de fútbol siempre porque se ha seguido a alguien. Y entonces yo vi una película que era Saeta Rubia, cuando yo tenía 12 o 13 años. No sé si tú has visto la no, yo no la he visto, pero vamos. Era la vida. Había una canción, Saeta... El otro día pusieron Rubia en la 13 una que entonces, el protagonista era cubana, precisamente, fíjate. A partir de ahí fui del Real Madrid. Y curiosamente, en todos los equipos que he estado en baloncesto, o sea, en el Mérida, en la Unión Deportiva Salamanca, en el Sevilla, en un Universitario Forum, todos he vestido de blanco. Ha dado la casualidad, solamente había pantalón negro en la Unión Deportiva Salamanca, pero tenía blanca la camiseta, siempre con camiseta blanca. Anda que... Oye, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de los muchos recuerdos que puedes tener? Bueno, te iba a decir también, espérate, te cambio la pregunta. ¿Hay algo que te quite el sueño ahora? Yo desde que soy abuelo tengo otras preocupaciones, te lo digo sinceramente. Pues sí, yo tengo algunas preocupaciones que me quitan el sueño, pero que... Confesable. Sí, confesable, pues son personales y no es que no sean confesables, son confesables, pero no son para... ¿Dónde te perderías tú? ¿Cuál es tu rincón de Mérida preferido? Tienes fama de ser meritense peripatético, o sea, tú has hecho kilómetros de calle Santa Eulalia, sí, pero sí, no sé, ¿tendrás un rincón preferido? Lo que pasa es que yo he nacido en la Rambla, yo he nacido en la Puerta de la Villa. En la Puerta de la Villa, enfrente del parque. Fíjate, me pusieron una avenida, como sabes, el nombre de una avenida... Que no me gustó porque está muy alejada, fíjate, pero no sé... Y yo siempre he pensado, hombre, me hubiera gustado más que ese parque en el que yo he jugado tanto, donde estoy a punto de morir con mi primo Pepe Valverde, sí, porque nos metimos a jugar un día allí con 10 años, empezamos a tirar de raíces
a morderla y dijimos, esto es palodú, qué bien sabe esto, y nos envenenamos. Y estuvimos a punto de caer. Pero ese era mi parque, es donde he jugado, y me hubiera gustado más que la avenida, el que ese parque hubiera llevado mi nombre. Hombre, lo que va a ocurrir con el nombramiento de hijo predilecto, yo tengo que decir, ya lo diré, pero tengo que decir que es un honor para mí, es un tremendo honor. Creo que hay una cosa que a mí sí me conmueve un poco el corazón, y es que es como la sucesión de mis ancestros, de mis antecesores, sí, que fueron todos, 4 o 5 hijos predilectos y medallas de la ciudad, y no por hacerse ricos ni por ser grandes industriales ni por tal, sino por cuidar de la gente que más lo necesitaba. Y eso para mí es algo que me gustaría, que yo doy mucho valor, que se lo cuento a mis hijos, y me gustaría que mis hijos y mi nieto, que tengo uno de 10 meses, Rodrigo, lo asimilaran como algo importante. Pues mira, a mí me parece un acto de justicia, se lo he dicho a Antonio Rodríguez Osuna, Aro, y yo estoy orgulloso de que te lo hagan, que debe decir, si a ti te emociona, a mí menos, evidentemente, pero yo estoy orgulloso de Juan Ignacio Barrero y de este hecho. Oye, terminamos, Juan, se nos ha pasado el tiempo. Miren, amigos nuestros, hoy ha sido distinto este Romanito, es verdad, pero las cámaras, los objetos materiales que hay aquí, los naturales, lo que nos rodea, Maima, Fran y yo mismo, somos todos afectivos, es decir, este Romanito derrocha sensibilidad. A mí me lo ha dicho mi nieto y mi Gorge cada uno a su manera. Y como nos desbordan los afectos, traemos a gente que merece estima, como esta noche. Este amigo es un programa de buenas personas, se lo he dicho al principio, y tengo que mejorar mucho en el arte de escuchar. Tengo que mejorar mucho, pero te agradezco en el alma, como tú bien sabes, Juan Ignacio, que estés aquí. Y a ustedes, amigos, si un consejo, están tristes, se sienten deprimidos, los ha herido el amor, escuchen Romanitos, vean Romanitos y un poco de jarana, verán cómo se les anima el alma. Hasta la semana que viene, buenas noches.